estrategias SEO para tiendas online. Vamos a hablar de EEIT. ¿Cuántos enlaces de calidad recibes a URLs parametrizadas? Frente a lo que te puedes ahorrar en crawling y futuros problemas. En SEO hay una cosa que es importantísima que nunca he comentado en ningún podcast y es que el contexto define tus acciones. Punto y final. ¿Es necesario siempre para todos los proyectos un sitemap? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video podcast en mi canal de YouTube. Y como siempre tenemos aquí a Alex Novoa acompañándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿y tú, Luis? Yo muy bien. Un poquito ahí a muerte. Cuidado con tu mano que está un poco... Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Realidad. Sobre estrategia SEO, es la tercera parte. Esta es la tercera parte. Sí, es de la trilogía. O sea, hemos hecho la 1 y la 2. Efectivamente. ¿Dónde están? Joder, los he vuelto a hacer. Empezamos tío. fuerte, ¿eh? Están ahí, ¿no? Esta es la tercera parte de estrategia SEO donde nos vamos a centrar en e-commerce. Estrategias SEO para tiendas online. Si quieres ver la parte 1 y la parte 2 de estrategia SEO para otro tipo de webs, las tienes aquí, haciendo clic aquí. Así que nada, vamos a empezar ya. ¿O quieres hacer un breve resumen de todo lo que vamos a ver? Venga, haz un poquito de spoiler, haz un poquito de hype. Me gusta. Venga. Sí, siempre lo que sea crear hype está bien. Tío. Venga, vale. vale. Pues entonces vamos a hablar, como siempre, en base a las piezas de tu famoso pool de SEO, ¿no? Joder, el cómo te framework gusta, SEO, el framework SEO por excelencia. Vale, bien. Entonces, vamos a tocar temas de rastreo, ¿vale? Donde hablaremos un poco, pues, sobre lo que hablamos también un poco más en los anteriores podcasts, ¿no? Temas de sitemaps, robos, facetas y demás. Luego hablaremos de temas de indexación también, bastante interesante a nivel de los productos y demás. Toda el área técnica, ¿no? La primera área. Efectivamente. Luego entraremos en la pieza de contenido, ¿verdad? El área de luego, calidad. Efectivamente. Y luego nos meteremos con la parte de popularidad, es decir, enlazado interno y arquitectura web. Vamos a hablar de EEIT. Un poco. Bueno, en verdad no metí los guiones, pero si quieres... Ya lo sé. Como lo acabo de leer y no lo he visto, digo, pues nada, le meto ese... Pues nada, empezamos, ¿no? Sí, y por último, también vamos a hablar, que nos lo pidieron bastante, bueno, bastante, igual 3 o 4 comentarios, Vale. sobre errores SEO para e-commerce. Cierto, Que cierto. hay como 150 puntos ahí puestos. Vale, pues nada, pues vamos a hablar de rastreo, vamos a hablar de indexación, vamos a hablar de contenido, vamos a hablar de popularidad, todo esto para tiendas online y vamos a terminar con los errores comunes de SEO para tiendas online. Así que nada, empezamos. Ojo, te he visto muy bien, ¿eh? Bien, pues vamos a empezar ya con el primer punto y vamos directamente al grano. La primera pieza de rastreo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la parte de rastreo en una tienda online? ¿Cuáles son las cosas más importantes, las menos importantes? Bueno, las menos no, vamos a mencionar las más importantes. Cuéntanos. Vale, si te parece, vamos a hablar de un poco los dos archivos míticos que se suelen tocar al principio, ¿vale? Siempre en toda web. Vamos a hablar un poco del tema de sitemaps XML y robots.txt, ¿vale? Luego vamos a... ¿Es necesario siempre para todos los proyectos un sitemap? Claro. Eso no estaba puesto, ¿eh? Pero en los otros podcasts sí lo hemos hablado, que no te acuerdas. Ah, vale. En los que hemos dicho que si las webs son pequeñas, es decir, tienen menos de 1000 URLs, de hecho, en la propia documentación de Google, bueno, ahora no sé si son 500 o 1000 lo que pone ahí en la documentación, que no te hace falta un sitemap. Así que. Entonces, lo que tenemos puesto aquí es que los sitemaps XML, entendemos que si tienes una tienda online, empiezas a tener bastantes URLs, entre comillas, bueno, aunque sean más de 1000, ¿no? Mínimo, aunque sea una web pequeña. Y por tanto, sí te empiezan a hacer falta. Minimísimo tener un sitemap, o sea, para mí mismo un sitemap general, pero al menos si quieres empezar a hacer las cosas bien, se pueden empezar a categorizar los sitemaps, ¿no? Sitemap para productos, para categorías, para blog, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. De hecho, hay un mito que dice que como SEOs muchas veces pensamos, no, yo es que voy a hacer un sitemap y todo lo que le meta en el sitemap Google me lo va a indexar sí o sí. Vale, esto no es así. Yo le estoy enviando un archivo a Google para decirle, oye, aquí tienes unas URLs que para mí son importantes. De ahí a que te las indexe, pues hay un paso. ¿Por qué realmente es importante no solo tener un sitemap, sino hacer un buen uso de sitemap? Y con hacer un buen uso me refiero a hacer una segmentación de los sitemaps. Si yo tengo en una tienda online categorías, subcategorías, productos, tengo el apartado del blog, tengo post, tengo otro tipo de URLs, pues o puedes categorizar por tipología de URLs o puedes incluso categorizar, cuando hablo de categorizar quiero decir hacer clusters, hacer grupos de URLs por temáticas. Vamos a imaginar una web grande, una tienda online como si fuera El Corte Inglés, lo pongo de ejemplo, donde tienes la sección de electrodomésticos, la sección de, de muebles, la sección de cocina, etcétera, etcétera. Pues yo puedo hacer sitemaps, sitemap de categorías de cocina, sitemap de productos de cocina, sitemap de post de cocina.
¿Qué ventajas nos da esto? Pues nos da una ventaja a nivel de indexación bastante importante, porque si nosotros entramos en Search Console, nos vamos a dar cuenta de que si tenemos algún problemilla de indexación en la web, lo vamos a tener todo segmentadito y vas a decir, vale, es que el problema no es en toda la web, es solo en la sección de electrodomésticos, y dentro de la sección de electrodomésticos es en la zona de productos. Hostia, ¿qué está pasando? ¿Por qué aquí se me está desindexando todo? ¿O por qué no está cogiendo indexación? Ese es un poco el valor que podemos darle a los sitemaps. Hostia, como tengo todo segmentadito, enseguida yo puedo seleccionar y decir, quiero monitorizar este sitemap. Hostia, es que este sitemap tiene un bajón en las URLs indexadas. Hay un montón que no está indexando, pincho y dices, pues puede ser por un tema de canonical, que Google ha elegido una canonical diferente a la del usuario, a la que hemos elegido nosotros. Y ese es un punto clave, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, no, has hecho como un cambio de tono de voz increíble ahora mismo al final con lo de en plan, con lo de Canonical. Sí, justo, o sea, vamos a es un ejemplo que he puesto, cómo podemos estructurar eso simplemente. No, o sea, creo que a nivel de buenas prácticas lo has petado, o sea, creo que es creo que es un 90% de lo mejor que lo puedes hacer, eso que acabas de decir. Al final es un poco el segundo punto, ¿no? Lo de segmentar un poco los sitemaps like a Pro. Y sí es verdad que eso, ¿no? Que la gente al final me parece como que tiene miedo a crear sitemaps y, coño, subirlos a ser consola a muerte, incluso también luego eso, para controlar migraciones y para controlar muchas movidas, sube los sitemaps y luego los quitas y ya está. Y ves qué tal. Creo recordar, quizá falle, pero no suelo fallar, que son 50 megas de máximo de peso que puede tener un sitemap o 50.000 URLs. Yo lo tengo que mirar también. Sí, ¿no? en este caso yo siempre recomiendo hacerlas de 40.000. A mí siempre me gusta hacerlas de 40.000 porque así no hace falta llegar a... Oye, es que tengo 80.000 productos en la sección de electrodomésticos, ¿no? Sitemap, electrodomésticos, productos -1, sitemap electrodomésticos -2, etcétera, etcétera. Sí, vale, perfecto. Muy buen uso, o sea, creo que es la mejor estrategia que se puede hacer con los sitemaps. Sí, además, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema en una zona de la web, imagínate, estoy detectando un problema con todas estas URLs. Yo puedo descargarme todas esas, o puedo irme a Screaming Frog, seleccionar todas esas URLs y decir, genérame un sitemap. Lo subo a Search Console, ese sitemap que a lo mejor no tiene nada que ver. Y digo, ¿qué tienen en común estas URLs? Y cuando me voy al índice, directamente yo cuando filtro por ese sitemap voy a ver esos problemas que tengo. Luego elimino el sitemap y fuera. O quiero que estas URLs las ataque rápido porque he hecho un cambio de lo que sea. Subo el sitemap, pum, y luego lo elimino el sitemap. O sea que el sitemap no tiene que estar siempre ahí perenne. O sea, puedes... ¡Ojo, perenne! Increíble. Increíble. Sí. O sea, puedes subirlo para una función concreta para decir qué está pasando con estas URLs y cómo Google dentro de su índice las está tratando. Y a partir de ahí... Perfecto. ¿No? Sí. No. Acabas de dar una masterclass de sitemaps. Muy bien. No sé, es para lo que normalmente lo usamos aquí. Sí. Me parece de las mejores prácticas. Si alguien que nos está escuchando o viendo tiene más prácticas, que la dejen en los comentarios. Y no os olvidéis de hacer like, ya que hemos parado. Oye, like y compartirlo, que esto está bastante chulo. Dios, es increíble cómo fomentas la interacción del user en los vídeos, tío. O sea, ¿cómo? Estás a todo, tío. ¿De loser? ¿Soy un loser? Claro, tío. ¿Un loser? Vale, entonces, ahora, visto muy bien por parte del señor LMV toda la parte de los sitemaps. ¿Sabes por qué he hablado tanto en la parte de sitemaps? Porque me quieres dejar a mí la movida del robot, hijo de puta. Correcto. A ver, aquí seguramente nos encerracemos un poco, ¿vale? Vale, robots.txt. Ojo. Mucho más importante. Vale, si me tuvieses que decir qué es más importante en este caso para un e-commerce tocho, el sitemaps o el robots, yo creo que robots, ¿no? O sea que estamos... Para un e-commerce tocho, ¿vale? Sí, o sea, si tienes un problema técnico que tiene que ver con el rastreo, estamos en la parte de rastreo. Si tienes un problema de rastreo, seguramente al 90 y tantos % será el robots.txt. Vale, pues ya está. Porque el problema es de rastreo. Cuando tienes un problema de rastreo, quiere decir que algo no se está rastreando o que una zona no se está rastreando bien o que se está rastreando una zona que no se debería rastrear con tanta frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, sí que es el robots. Aunque, para saber muchas veces qué está ocurriendo en el índice de Google, te valen también los sitemaps. Responde a todo, chaval. Nos deja cabo suelto. Vale, tío, en plan el café te lo piqué sin cafeína. No sé por qué estás así, la verdad. Vale, entonces, a nivel de robots.txt, lo fundamental en un e-commerce siempre hay que mirar 2 puntos, ¿no? O sea, bueno, en general siempre hay que mirar como muchas cosas, pero en un e-commerce habría que atender a 2 problemáticas típicas que suele haber principalmente, que igual no las tienes, pero ya tienes que... En plan que como que cuando vas al robots ya tienes que andar pensando en esto. Que son, por un lado, los sistemas de filtros y por otro lado los sistemas de facetas, ¿no? Sí. Bueno, ahora dices en lo que discrepas. Vale. Entonces, Yo te voy a dejar hablar. Vale, generalmente. No, ¿qué es lo que realmente pasa? no discrepo. Ah, ¿no? Pero, bueno. Entonces te gusta discutir. Sí.
Vale, entonces, un poco el kit de la cuestión es que seguramente en tu e-commerce vas a tener un sistema de filtros típico pues de miles de... O sea, bueno, en plan, a la hora de... O sea, en los sistemas de pues de ordenación nunca hay miles tampoco, hay siempre 5 o 6. Pero siempre vas a tener en plan, por un lado, ordenar en base a unos patrones y luego vas a tener el sistema de facetas, ¿no? Entonces, tú eso al final son URLs que generalmente, porque no siempre, pero te van a generar contenido duplicado, ¿no? Y son URLs que no quieres que Google vea. Vamos a decirlo así. No, ¿sí o no? Es que... Vale, tú termina. Vale, entonces, es que aquí entra la... Claro, es que esto da para muchas casuísticas. Vale, todo el tema segundo. del sistema facetado, ¿vale? Que es la gran problemática. Sí. Y la gran ventaja de los e-commerce, y digo la gran problemática para muchos e-commerce y la gran ventaja para otros e-commerce más grandes. Entonces, aquí realmente no hay una regla escrita que diga esto es lo mejor, sino dependiendo del contexto en el que te encuentres, puedes elegir una u otra. Y ahora luego me explicaré, sí. Vale, no estoy de acuerdo en eso. Vale. Vale, entonces, bueno, al final, en lo que sí quedamos, bueno, igual no, ¿vale? Pero es que yo personalmente no quiero que Google vea las URLs parametrizadas. Porque al final me acaban generando contenido de mierda. No, si verlas va a ver, aunque las bloquees. Porque vas a ver que esa URL existe, lo que no va a ver es lo que hay dentro, si las bloqueas. No va a ver el contenido. Escuchame un segundo, que sí, que no voy a eso en plan todavía. De hecho, en plan eso va luego, porque podemos remaquetar y no poner URL para que no la acabe detectando. Vale, bien, perfecto. Entonces, a lo que vamos es, generalmente tú esas URLs, tío, no vas a querer que te las rastre Google, tío. No lo vas a querer. Entonces, como no quieres que te lo rastree, luego entramos en que se puede remaquetar y no poner enlace y no poner elemento anchor HTML para que no le pases PageRank y remaquetar para que no pongas la URL tampoco para que no la lea. Vale, ok, pero vamos a ver solamente a nivel de rastreo, ¿vale? ¿La bloqueas por robots? ¿Sí o no? Si la bloqueas por robots, ¿qué significa? Que no va a entrar. No va a entrar, va a detectar esa URL, pero no va a entrar a analizar todo ese contenido, ese proceso de análisis que hace para evaluar o reevaluar una URL. Vale. Si tú eres un e-commerce famoso, ¿vale? Que empiezas a recibir enlaces, puedes recibir enlaces a una faceta o a un selector que tenga que ver con vestidos de Chanel, me lo estoy inventando, ¿vale? No sé si existen los vestidos de Chanel. Vestidos de Chanel amarillos, ¿vale? Si empiezas a recibir enlaces a amarillos, esa fuerza realmente se pierde, ¿sí o no? Sí. ¿Pero y qué? Pero bueno, Luis, vamos a ver, o sea, vamos a ser... Tío, tú en verdad vas a... O sea, ¿cuántos enlaces...? Bueno, esto es un estudio en verdad que molaría, o sea ahí en plan hacer, pero ¿cuántos enlaces de calidad recibes a URLs parametrizadas? Frente a lo que te puedes ahorrar en crawling y futuros problemas. O sea, pero tú... O sea, pero, sí, no, sí está claro. Vamos a ver, yo lo que quiero es que toda la gente que nos esté escuchando abra un poco la mente y diga, aunque eso sea casi lo mejor, o sea, sea lo mejor para probablemente la mayoría de proyectos, hay más cosas que hay que tener en cuenta y tenemos que ser conscientes de cuando hacemos un bloqueo en robots a determinadas URLs lo que ocurre. O sea, vamos a poner un poco más en contexto que tú, y que una URL esté bloqueada no significa que no se indexe. No. Con lo cual, si yo empiezo a recibir señales, se me va a indexar. Entonces, por eso digo que entra mucho el contexto. Si yo mi web la tengo programada de una forma en la cual yo estoy sacando enlaces internos a URLs bloqueadas por robots, claro, pero prefiero no, y no puedo cambiar esos enlaces internos y ofuscarlos o que no sean realmente enlaces a ojos de Google. Hostia, prefiero a lo mejor hacer otras cosas. Vale, bueno, un poco que la discusión viene que tenemos siempre un poco porque él es más partidario de usar la etiqueta del canonical que yo. La puedes usar, ¿vale? A ver, la mejor solución siempre es no tener enlaces hacia esas URLs, no tener ninguna señal. Justo. ¿Vale? Pero también es cierto que y aquí no voy a entrar en ese detalle porque no es. La gente se muere aquí escuchando este rollo. Que tú puedes tener Amazon indexa las búsquedas y las posiciona. Sí. Y como Amazon hay proyectos que no son Amazon, pero que son líderes de un mercado o son top 3 de un mercado que también lo hace y le funciona. No le puede funcionar. No es el caso, no es para... Claro. Por eso he dicho, probablemente sea la mejor solución para el 90 y tantos % de los proyectos. Robots. Sí. Vale. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Sí, no, o sea, y me parece bien en verdad porque si tú tienes razón, estás enviando enlaces a URL bloqueadas por robots, lo estás desperdiciando. Sí. En cambio, si estás enviando enlaces a URLs internos con Canonical, esa redistribución tiene más sentido. Sí.
Pero claro, lo mejor es no tener los enlaces. Claro. Y Sí, bloquearlo sí, por robots. De hecho, nosotros en las tiendas online lo bloqueamos por robots. En la mayoría ya está. Sí, pero le tenemos que dar una vuelta a esto. Sí, Vamos no, a decir, esto pero es así, tienes esto es razón, así. O sea, sí, sí. dependiendo de la casuística, dependiendo del contexto, incluso dependiendo del CMS. Porque no es lo mismo usar PrestaShop que usar Magento, Ya. que usar Shopify, que usar, no sé si WooCommerce, Ya. que usar un proyecto a medida. WooCommerce, ¿eh? ¿Cómo se dice? Woo, ¿no? Ah, bueno, WooCommerce me da igual. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la tecnología que estés usando, el gestor de contenidos que estés usando, o si es a medida, o si es ya otras movidas que no me voy a meter, hay que tomar decisiones. Ya. Y luego te puedes marcar un PC Componentes que tiene un sistema de facetas de la hostia en el que las va indexando y tal. O las Sí, bloquea las según tiene como patrones. híbridas, tiene algunas con parámetros, muy otras sin parámetros, etcétera, etcétera. También nos podríamos ir a la web de, a ver, un ejemplo, a la web de coches.net, que lo que hace es que te sirve una URL muy rápida parametrizada que canonicaliza, Claro. fíjate aquí, canonicaliza esa URL, la URL real que la tiene. Ya. Tú buscas BMW segunda mano del año 2005, por ejemplo, y esa URL ya la tiene creada y Ya. indexada, pero Sí, no sí. te devuelve esa. Te devuelve otra que tiene un canonical a esa. Sí. Cuidado. Entonces, hay muchas casuísticas. He puesto ese ejemplo. Ya. Esto lo he visto en otros proyectos, pero quería un proyecto que todo el mundo pudiera acceder. Creo que el idealista también creo que también usa las facetas y las va indexando y luego tiene ciertos patrones para bloquear. Eso. Creo, es que no me acuerdo ahora muy bien. la Pero verdad. sí, Creo es que una solución, sobre todo si estás empezando con tu comercio electrónico y tienes muchas facetas que a principio no te van a servir, pues ahí lo tienes. O sea, es una movida, ¿eh? Yo creo, ya que estamos hablando en plan de e-commerce, yo creo que nos podemos aquí liar un poco. Creo que es lo más complicado de enfocar siempre un e-commerce, tío, al principio cuando estás empezando. Entender tu desarrollo de arquitectura, ¿vale? Es decir, las A mí me URLs parece que vas más- a indexar, más luego los parámetros, porque A mí los parámetros no me parece lo más complicado. Lo más complicado, cuando estás empezando y cuando quieres desarrollar un e-commerce desde cero, es las dependencias muchas veces de los productos. claro, pero es que en verdad es un poco lo mismo. O sea, en poco al final ten en cuenta que, o sea, tú siempre, la mayoría de middle tails y de long tails van a ser URLs que en verdad vas a tener a modo de facetas. Ordenador gaming, en plan, implemento. O sea, tú, pues imagínate que sea ordenador gaming Acer blanco. Tú generalmente el ordenador gaming va a ser una categoría principal, pero la combinación con Acer y luego la combinación con Acer blanco, o sea, generalmente siempre los atributos se van a tener de primeras a modo de faceta, por cómo subes en plan el feed de productos y demás. Entonces, claro, como que me parece un poco siempre lo más complicado a la hora de... Claro, pero a la pregunta de ¿tú de dónde colgarías un portátil bueno, Acer? ya, sí. ¿Dónde lo colgarías? ¿De Acer o de Ya. gaming? Sí. Depende, sí. Porque Ya. tú tienes que tener una estructura. De hecho, Sí. esto muchas veces es tan complejo de entender que hasta gestores de contenido, o sea, CMS como Shopify, cuando tú creas cuando una URL de producto la tienes en, ¿cómo se llama esto? En una categoría, Ya. te sale la URL de la categoría y te sale la URL de producto y te las duplica. Ya ves, sí. ¿Sabes? O sea, hay soluciones, te metes en el archivo Liquid, lo editas, etcétera, etcétera, pero, Ya. hostia, Tío, yo tengo un cliente que... o sea, dos URLs para el mismo producto. Sí, nada, diferentes. es una locura. Yo tengo un cliente que genera breadcam dinámicas en plan según el referrer, tío. Entonces es una mierda. Bueno, a ver, en verdad siempre tienes la misma breadcam en el HTML plano, pero luego cuando lo renderizas, ¿no? Según el referrer, en plan te pone un enlace u otro. Eso es un rollo. Es una mierda. Sí, o sea, es como marear a muerte. Vale, No bien. sé Si ha quedado claro esta parte. Sí, yo creo que sí. Bloquear por robos y ya está. No, en verdad tiene razón. O sea, O sea, sí, bloquear por robo es una solución, pero también es cierto que tú bloquees en robots o sea, toda tu zona de facetas no significa que no puedas abrir 2, que no puedas abrir 3, que no puedas abrir 4. A lo mejor color amarillo, color azul, color verde se busca. Si tiene búsquedas Claro, y tienes una oportunidad tienes que que abrir. otros no tienen, ostras, abre apertura a esa de zona. hecho, eso lo damos o sea, justo en el máster, tío. ¿En qué máster? En el de Webpositor Academy. Código Novoa 20. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? ¿Ahí pueden ir al máster? Sí. ¿Tienen algún descuento o algo? Yo creo que sí, ¿no? No lo sé, tú sabrás. ¿Del 50%? No, te ha pasado. Que justo esto, claro, que tú al final quieres, o sea, hay una búsqueda, ¿no? O sea, hay una query que tiene potencial SEO y en verdad es una combinación de varias facetas y lo acabas metiendo, esto lo hace mucho Wording, y lo acabas metiendo en el sidebar abajo del todo, justo debajo de las facetas o en un bloque de navegación justo debajo del todo. Entonces al final tú en verdad puedes como llegar a acceder a los productos de lavavajillas Whirlpool negro tanto por las facetas como por la URL de debajo del todo. No lo he entendido lo de la URL Es una debajo de movida. todo. ¿Te refieres a las breadcrumbs?
No, o sea, en plan voy a que tú puedes tener. Creía que decías que la beca la metían abajo del todo, que muchas webs la hacen así. Digo, ¿qué sentido tiene esto, tío? No tiene sentido. O sea, en plan digo que hay muchas búsquedas, como por ejemplo, lavavajillas, Whirlpool, negro, 80 litros, que solamente puedes llegar ahí a través de facetas. Pero claro, pero eso luego tiene búsquedas. Entonces, si tú las facetas, si no las indexas, nunca vas a poder atacar a esa query. Entonces se crean la landing igualmente y le meten los puntos sí, claro. Y se ve como un poco raro así a nivel de UX también. Pero eso es porque dentro de la tecnología que están usando es más fácil hacer eso y más rápido y les va a generar impacto que ponerse a reestructurar cómo está todo programado, etcétera, etcétera. Que no lo sé en esa casuística, pero me imagino que será por eso. Sí, en plan 100%. O sea, está de puta madre la estrategia. Además es que si está bloqueada por robots, que me imagino que estará bloqueada por robots todas esas facetaciones, pues que Google ni va a ver el contenido que hay dentro, con lo cual si crea una URL nueva va a estar de puta madre. Claro, a volar y ya está. Vale, entonces luego también nos quedan dos últimos puntos a la hora de hablar del rastreo en e-commerce, ¿vale? Que es, a veces hay que tener un poco de cuidado con el rendering en los bloques de navegación, en el app, ¿vale? Porque hay veces que estamos muy contentos con nuestras categorías principales y luego cuando hacemos el desplegable, no, en plan con JavaScript, eso no está en el HTML plano, sino que está luego en el render y puede dar problemas, ¿no? Entonces, mejor siempre tener todos los bloques de linking, todos los enlaces importantes y todo el contenido importante siempre en el HTML plano. No dejar nada clave, nada crítico para el render, ¿no? Vale, perfecto. Y luego, por último, ya que también los e-commerce ya hay un poco más de tendencia a generar URLs huérfanas, ¿no? En plan, ¿cómo lo ves? A nivel de productos que se descatalogan, igual también tienes categorías temporales que de repente te las olvidas y no las vuelves a activar en ningún menú y te quedan por ahí en plan colgando y armas unas liadas de la Virgen. Al final, esto pasa todo por hacer desde el principio una buena gestión de todo el parque, yo sí le digo el parque siempre, de todo el grupo de URLs que tienes y que vas creando nuevas. Cuando yo creo una URL nueva o un grupo de URLs nuevas, siempre tengo que pensar dónde va a estar hoy y en un futuro qué va a pasar con esta URL. Y no se suele pensar, necesito esto, creo una URL, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con esta URL en un futuro? Yo siempre hago esa pregunta. Cuando estamos en un proyecto, vale, y ahora vamos a crear esto y esto y esto, vale. Esto ahora, guay, pero ¿y en el futuro? No, en el futuro va a estar aquí. Ya estás con la mente ahí, vas a prepararlo para. Si no, te ocurren estas cosas que pasan de creamos esta URL para una oferta de no sé qué, luego esta, claro. Esta categoría la teníamos, pero luego tal, y la dejamos de enlazar y está ahí perdida. Estos productos que se descatalogaron, pero no he hecho ninguna acción con ellos, etcétera, etcétera. No, o otros que dicen, no, todos los productos que se van descatalogando los voy redireccionando. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que esto es otro mito. O sea, todas las URLs que quiero eliminar las redirecciono. No, tío. Si tú redireccionas mierda, obtienes mierda. Sí. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes URLs que a Google nunca le han gustado, ¿y qué entendemos por una URL que a Google nunca le ha gustado? Pues que no le ha enviado ni una puta visita en un montón de tiempo. Tú estarías redireccionando algo que a Google no le gusta hacia otra URL que es nueva, que tiene la oportunidad de que a Google sí que le guste. Y le estás enviando esas señales. Sí. Y si encima no se parecen, porque muchas veces... No, yo lo redirecciono aquí aunque no se parezcan. Pues en Search Console te van a salir esos 404, claro, joder. Si es que no va a servir absolutamente para nada. Sí. No, o sea, sí es verdad que, sobre todo si lo lees como en blogs muy como de en plan básicos o al principio, no en plan que se leía mucho, que era en plan, tú cuando vayas a eliminar una URL, la redireccionas. Claro que sí, hombre. Y si tienes un e-commerce que estás todo el día renovando productos o que se te van descatalogando productos o se te están quedando sin stock, etcétera. Hay gente que si me queda sin stock, le hago un 301 y luego vuelvo. Chaval, claro. ¿Qué pasa aquí? Sí. Y luego también muy buena también lo que dices de que al final la gente se pone a redireccionar cosas a otras cosas que no tienen ningún sentido. Es clave saber qué semántica arranca esa URL. A la gente muchas veces le da miedo perder tráfico. Sí. Y yo muchas veces cuando entro en un proyecto digo, ¿para qué quieres esto? Es que si lo quitamos perdemos tráfico. Te ha dado 0 euros en los últimos 3 años. Tío, es que no está orientado a tu público objetivo todo esto que tienes aquí. Sí. ¿Qué más da? Lo que pasa es que luego también pasa que tú a nivel de son las egográficas, que yo le llamo. Ojo, egográficas, ¿eh? Claro. Es que ahí la movida está en que luego, a nivel de reporting también, o sea, en plan tienes que recordárselo. A mí ya me ha pasado de eliminar bastante mierda. Bueno, mierda, entiendo por mira, tráfico que no convierte, o sea, se ha tratado como en plan de volver transaccional o de llevarlo en una journey para que acabe en plan al final convirtiendo. ¿Qué es una journey? Bueno, en plan en un viaje, viaje astral con ayahuasca. Y no convierte, entonces eso se elimina, pero claro, es como que el cliente luego se asusta de decir, hostia, tengo un 30% menos tráfico, es que tú acuérdate que son las URLs que... Claro, pero es que esto pasa por, desde el primer día, explicarle a ese cliente
cuál es tu modelo de trabajo, explicarle tu modelo de segmentación, hacerle poco a poco entender esto, que por cierto, esto nos lo explicamos en un podcast de Ser Consultor SEO en 2023. Creo que sí. ¿Dónde está? Aquí. Pues ahí tenéis eso donde explicamos, oye, pues cómo hay que tratar al cliente, cómo hay que hablar con él, cómo tenemos que hacer diferentes cosas para que vaya entendiendo lo que estamos haciendo y vaya entendiendo qué es lo mejor para su negocio, etcétera, etcétera. Y también en este otro vídeo de aquí, que es en el de auditoría SEO, hablamos sobre nuestra auditoría automática que te saca las URLs huérfanas también. Joder, me estás dando trabajo. Cuando me toque editar el vídeo, o sea, etiquetarlo voy a tener que poner un montón de enlaces. Sí, pero vamos a poner ahí enlaces a muerte. ¿Por dónde vamos? ¿Vale? ¿De qué estábamos hablando? Pues ya hemos acabado el rastreo para e-commerce, ¿vale? Y ahora pasa ¿el qué? La indexación, ¿no? Sí, pero ¿de qué estábamos hablando al final? De los descatalogados, categorías antiguas. Claro. Perdona, no te acordabas de verdad. Vale, sí. Vale. Sí. Vale, pues vamos a la indexación. Para mí, el tema del rastreo es incluso más importante que la indexación, porque de ahí parte todo. O sea, sin rastreo no hay esa indexación del contenido, no de la URL, cuidado. Ojo, ¿cómo das pequeños nuggets? No, pero es verdad, porque al final la indexación tiene ciertas connotaciones que tienen que ver también con ese rastreo, tienen que ver con el contenido y tienen que ver con la popularidad. Digamos que en la indexación es donde confluyen los otros 3 piezas del puzzle. Confluir, ¿eh? Estás increíble, tío. Joder. Soy ese capuchino de chocolate. Vale, entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre la indexación en los e-commerce. Si le quieres dar tú, le doy yo. Y yo estoy hablando mucho. Me das cuerda en un tema que me gusta, como son los e-commerce. Es que son las webs, bueno, a ti te molan más los portales de clasificados, pero eso no da para un podcast. Eso da para 50, ¿eh? No, pero tampoco. Sería un podcast aburrido porque no es lo que la gente toca habitualmente. Ya, pero es lo que mejor se te da. Sí. Vale, entonces, bueno, a nivel de indexación, yo he de decir que la gestión de indexación me parece más complicada. Obviamente, el rastreo, o sea, la indexación va a depender luego en plan de rastreo, no en plan, o sea, no voy por ahí, pero me parece más complicado al final o sea, cómo arreglarla. O sea, creo que arreglar las problemáticas de indexación son más complicadas que las de rastreo en este caso. A ver, no arreglarlas, sino entender el por qué no me está indexando, ¿no? Claro, sí. O sea, al final como que, al final tratar el tema de la indexación me parece más complicado que el tema de rastreo en e-commerce. Entender el por qué y luego cómo solucionarlo. Porque al final igual tienes que mejorar el contenido, gestionar canónico. O sea, es como mucho más tedioso. Es una opinión. Sí, que es cierto tampoco... que ahora tenemos, con Ser Console, tenemos muchísimas pistas. Ya, sí, es puto Dios, la verdad. Entonces, bueno, sí que quizá te dé más trabajo. Claro, no es como poner un link y decir, le voy a poner este módulo de links y va a tener más frecuencia de rastreo porque se le quita esto, porque elimina estas URLs, etcétera, etcétera. Sí, podríamos decir que sí. ¿Pero qué ibas a decir? Vale, bueno, entonces, a nivel de indexación para e-commerce, ¿vale? Bastante rápido, porque luego nos metemos con el contenido, que también depende un poco de la indexación, ¿no? La calidad semántica. Vale, entonces, bueno, en plan, por supuesto, siempre típicas zonas privadas, checkout y demás, no se indexa. Vale, muy bien, me parece bien. Joder, ¿qué te voy a decir ahí? Que sí. Indexalo todo. Me salías con una por ahí. Vale, luego, obviamente, vamos a categoría que creemos, categoría que indexemos, ¿no? En verdad siempre partimos del canon, cosa que es imposible, pero siempre tenemos un canon SEO que es toda URL que creemos, vamos a querer indexarla. O sea, correcto. Toda URL que queremos siempre tiene que tener un sentido. Sí. Pero esto si obviamente, no la crees. Efectivamente, pero bueno, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Luego hombre, acabamos creando mierda como todos, ¿vale? Bien, y luego por último, a nivel de indexación, ¿vale? ¿Has visto alguna vez algún Ser Console que tenga el 100% de las URLs indexadas en verdecito? No. Yo tampoco. Bueno, igual tu blog, ¿eh? No, ni ese. Vale. Entonces, ¿por dónde suele venir, no, los principales problemas de indexación de los e-commerce? Que lo vamos a enlazar con el siguiente punto, que es el de contenido y semántica, ¿vale? Pues principalmente viene ¿en qué segmento? ¿En las categorías? ¿En el blog? En los productos. Normalmente en los productos. Pero sí, normalmente en los productos. Yo creo que sí, ¿no? O sea, en verdad. Sí. O sea, si tienes un blog gigante, te va a acabar viendo los artículos seguramente más antiguos o que más crawled, ¿no? Pero en un e-commerce yo creo que es cómo gestiones los productos. Vale, entonces, un poco
¿cuál es el principal problema? O sea, al final que vas a tener thin content en los productos si no lo controlas bien, ¿no? Y eso es lo que te va a generar, lo que te va a causar seguramente los problemas de indexación. Thin content, incluso contenido duplicado. Porque yo me he encontrado, por ejemplo, y vuelvo a sacar el Shopify a la palestra. La palestra LMV en vez de la de Nova. Palestra V, tío. Tú puedes generar una ficha de producto y de repente que tengas varios colores y de repente se te han generado un montón de URLs con esos colores y tú dices, pero qué ¿sabes? Si el contenido es... Porque cuando hablamos de contenido duplicado, otro mito, pensamos que cuando hablamos de contenido duplicado es completamente igual. No. Y es que la mayoría de elementos de la URL sean duplicados. Con lo cual, por eso yo siempre digo URLs duplicadas o muy, muy similares. Con que sean similares, es decir, si tienes todo y lo único que cambias amarillo por verde, Google puede, que no está obligado puede indexártelo o no indexártelo y decir, no, lo considero contenido duplicado y no es útil. Pero puede que sí, ¿sabes? Que sí que lo vea útil. O sea, en plan un inciso, porque es que yo cuando hablo de thin content, es que esto lo cambiaron hace un año y medio. No, yo hablaba de contenido duplicado. Claro, pero que thin content, ahora sí, o sea, si te lees las guidelines, es contenido tanto light content, en plan, es decir, en plan contenido en plan poco, o poco valor. Efectivamente, o no contenido duplicado también. ¿También lo meten ahí ahora? Claro, sí, entonces es como que llaman thin content a todo, ¿sabes? Un poco, vamos, al contenido contenido que no vale. Sí, y que luego también... Claro, es que en realidad un contenido duplicado es un contenido que no vale, tiene sentido. Entonces, también me parece muy importante lo que comentas de que no tiene por qué ser la URL extremadamente similar, sino que le puedes meter un threshold, como se lo metes en Screaming Frog también a la hora en plan cuando lo configuras. Y también me parece bastante importante, y esto en verdad Google nunca lo deja claro, y es que, o sea, él te dice que es importante que marques todos los elementos, ¿no? Es decir, a nivel más de SEO semántico y HTML5 y demás, como que, en plan como que marques todo bien, ¿no? Rollo, ¿qué es el menú de navegación? Y le pones la etiqueta nav. ¿Cuál es el footer? Y le pones la etiqueta footer, ¿no? El aside y todas estas cosas. Yo creo que es porque al final... o sea, como que generalmente sí, o sea, es como que contamos a la hora de contenido duplicado, en plan también nav y footer y los sidebar generalmente, pero yo creo que Google eso como que lo interpreta ya como que es un contenido que tal y solamente en plan se centra en el main content, que para eso tienes luego también la etiqueta main. Entonces, claro, eso también... Yo creo que un poco las etiquetas HTML5 se las pasa un poco por el forro. Un poquito. A mí es que como que me gusta pensar que lo hace todo perfecto y así como rollo... Yo creo, pero esto es una opinión que puede estar totalmente sesgada por un proyecto, nada más. El maldito SEO semántico, luego hablaremos un poco de eso. Joder. ¿Por dónde vamos? Vale, entonces, o sea, hemos terminado de hablar ya de la indexación en los e-commerce, ¿vale? Que entonces, en plan, hemos comentado que zonas privadas, checkouts, etcétera, todo eso fuera. Luego, o sea, las categorías siempre vamos a querer indexarlo todo, ¿vale? No vamos a ponernos a cara pues categorías chorras. Y el principal problema de la indexación viene en el segmento de productos. Cómo controles los productos de tu e-commerce va a marcar un poco la calidad de indexación que tenga tu y otra problemática que no se dice mucho y es súper fácil de resolver es el tema de enviar con el mismo anchor text a varias URLs diferentes. Esto suele pasar. Sí. Yo tengo una mecedora con diferentes, me lo he inventado lo de mecedora, ¿vale? Con diferentes características y tengo varias URLs. Pues le pongo mecedora y le pongo el mismo anchor text a 4 URLs y Google se vuelve loco. ¿Quieres un segundo? Eso sí que es lo comentamos ahora en contenido semántico. Vale, pues no me he enterado. ¿Sí? ¿En plan te parece? Sí, vale, me lo he saltado. Bueno, no pasa nada. Que, bueno, o sea, entonces en lo que damos es que los programas de indexación vienen los productos generalmente por thin content, ¿no? Ya hemos hablado un poco, pues, esto qué es y demás. Y ahora vamos a ver en el área, o sea, en la pieza de contenido de semántica, cómo solucionar todo esto. Vale. ¿Te parece bien? Venga. Vale. Pues ya hemos terminado rastreo e indexación en e-commerce. Ahora vamos con la parte de contenido y semántica. Y empezamos con el primer punto, que es que el mayor peligro, como hemos dicho en la parte de indexación, está en los productos. ¿Vale? ¿Quieres hablar un poco? No. Vale, claro, porque esto no te lo has leído y ahora tengo que... No, pero sí, vamos a ver, ¿qué problema hay en los productos? En los productos normalmente uno de los principales problemas es que a ti te dan unos productos y tú los subes tal cual. Sí. Al final es lo mismo que hace todo el mundo o incluso los puedes subir en las fichas vacías. Voy subiendo, se me va descontrolando todo. Y esto no ocurre solo una vez. No ocurre... Ocurre continuamente, bueno, dependiendo del comercio electrónico, ocurre continuamente. Me ha llegado y lo subo. Sí. Y esto normalmente ocurre porque no hay unas directrices de cuando haya producto nuevo hay que hacer esto. Por prisas, por desconocimiento y por un montón de cosas que no están preparadas. O sea, en plan al final, entonces quedamos que los principales problemas de contenido y por ende te pueden acarreando problemas de indexación es, o sea, son la ficha de los productos y viene por que tengas las fichas vacías, porque tengas contenido de proveedor,
que se va a repetir con infinitos e-commerce más. Y luego también que tengas un alto número de referencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tengas en plan diferente, o sea, pues el mismo producto en plan con 50 tallas, con 50 colores y sea contenido similar. Y no solo eso, si estás empezando un proyecto y no tienes la suficiente autoridad y tienes 40.000 productos, no se te van a interesar todos, tío. Ya, sí. Estás empezando, no tienes suficiente autoridad como para que Google te haga caso en todo. Total. Hablando claro y sin tecnicismos. Y ahora, como vamos al apartado de soluciones, ¿qué solución propondrías en plan, imagínate que yo me acabo de crear mi e-commerce, ¿vale? Y de repente le subo 40.000 productos. Bueno, pues tú puedes generar esos contenidos con inteligencia artificial. Y yo te digo, vale, espérate un segundo, déjame perdón. En plan recrearme un poco más. Plan contacto a Webpositor. Claro. Y me asignas como consultor a Alex Nova. ¿A Rubén? Al Rubo, super Rubo. Y me asignas a Rubo. Entonces, ¿qué crees que me recomendaría? ¿O qué me recomendarías tú? Digo, no, yo quiero a Luis Viano como consultor. Entonces me lo pone y yo digo, Luis, no sé qué hacer con los productos. ¿Qué dirías? Generar contenido. Generar contenido con inteligencia artificial. Ahora mismo sería una solución si quieres hacer una subida masiva. Aunque yo no haría una subida masiva directamente. Claro, dime lo que hacer. Yo subiría poco a poco, vería cuáles productos tienen más utilidad, cuáles tienen menos, me lo puedes decir tú, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ir subiendo poco a poco. Algunos no los indexo, otros sí los indexo, etcétera. ¿Y si no puedo subir poco a poco? Lo subo todo. O sea, lo tengo que subir ahí a muerte. O sea, tienes que subir, entonces no me dejas ninguna opción. Tío, lo que hay, vale. Claro, pero que me acabas de decir qué es lo que harías. Entonces, acótamelo, dime cuáles son todas las características. A mí me gusta que tú me des en plan tal y yo te voy puteando. Entonces yo digo, no se puede hacer eso. Contenido generado por inteligencia artificial. No quiero generarlo por inteligencia artificial porque me da miedo que luego me penalicen. ¿Cómo? Que me da miedo. O sea, no sé SEO y por lo tanto me da miedo que me penalicen porque he leído que me pueden penalizar. Esto ya sé que es un melón que se puede dejar en plan para otro. Vale, entonces lo que haría sería coger todos tus productos, ver cuáles tienen ciertas búsquedas, a partir de ahí, lo que pasa es que es un trabajazo. ¿vale? Claro. A partir de ahí, cogerme los que, por ejemplo, tengan búsquedas de cada una de las categorías más importantes. Sí, me parece bien. Y esos sí que les voy a generar un contenido mínimo decente, un contenido mínimo viable, que va a estar en lo que es la categoría principal donde va a tener esos productos y los voy a tener. Y a partir de ahí, todos los demás productos que estén en subcategorías o paginados, etcétera, etcétera. A mí, personalmente, hay una cosa que me gusta hacer en las categorías madre, que es no paginar. Que no existan paginaciones, que no existan productos, simplemente los destacados y a partir de ahí que tú puedas microsegmentar. Entonces, esa sería una solución. Me gusta el MV, vamos. Vale, pero... Acótamelo más, sigue. No, venga. Este me parece bien, pero te diría también, ¿y qué hago con los productos que no voy a trabajar? ¿Les pongo un index, por ejemplo? Yo, por ejemplo, si no los vas a trabajar, los bloquearía por robots, si no los enlazaría. Y si no tengo si no tienes forma de bloquearlos por robots, ¿me vas a decir? O sea, si no tienes forma de quitarle los enlaces, ¿no? ¿O qué me vas a decir? Claro, o sea, tú al final ten en cuenta, si no, o sea, ya para empezar, seguramente no puedo bloquearlos por robots si no tienen ningún patrón. Vale, y entonces luego aparte si los bloqueo en plan por robots me van a quedar. Ya, pero si hemos empezado el proyecto de cero, ya me generaré yo un patrón. Ya, vale, también es verdad, pero bueno, imagínate que no. Vale, tampoco tengo patrón. Pues le voy a meter una etiqueta, le voy a meter una etiqueta no index, ¿vale? Y le voy a meter esos productos van a estar en URLs que están bloqueadas por robots. Ya. ¿Vale? Con lo cual no va a llegar el robot ahí, pero el usuario sí que puede ir llegando. Imagínate, página 1, perfecto. Todas las demás paginaciones, página 2, 3, 4, 5, están bloqueadas por robots y esos Google no puede entrar, pero cuando entres a ese producto está en no index. Y evitemos también, si estamos trabajando con gestores de contenido, que me suben los sitemaps automáticamente, que esas URLs estén dentro de... aunque bueno, estoy diciendo una tontería porque las URLs cuando se meten en no index no te lo sube automáticamente al sitemap, pero si yo estoy trabajando con eso, que no se me suban en los sitemaps esas no index, porque si no, realmente le estoy diciendo a Google eso. Entonces, no puedo bloquearlas por robots, pues me busco una solución que puedan hacerlo. Sí, total. Sobre todo es que es la casuística del proyecto nuevo. Para mí eso es lo que define, lo que tú me estás diciendo, proyecto nuevo. Porque si me dices ahora que tú tienes que meter en un proyecto que tiene cierta autoridad 50.000 productos, quizá lo metas hasta sin contenido y funcione. Solo con un title, una breve descripción, incluso con el contenido que me den los proveedores. Fíjate lo que estoy diciendo. Ojo. Y la gente que quiera criticarlo, aquí a los comentarios. Ojo, madre mía, el MV se moja. Claro que me mojo, es que va a funcionar y tú sabes que ha funcionado. Sí, pero depende mucho de... Por eso digo que el contexto define... En SEO hay una cosa, y voy a mirar a la cámara, en SEO hay una cosa que es importantísima que nunca he comentado en ningún podcast y es que el contexto define tus acciones. Punto y final. Ya está. No es esta acción me vale para todo, no. El contexto define tus acciones. Porque esto que acabamos de comentar aquí, que no, ya te digo, esto ha sido un atraco a mano armada porque yo no sabía que me ibas a hacer una pregunta, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra.
Pero esto que estábamos hablando de un proyecto desde cero que está empezando, que no tiene cierta autoridad, con lo cual no me va a rastrear todo y puedo bloquear, puedo tal. No puedo bloquear esto, vale, pues le meto no index, pero lo meto en paginaciones donde estén bloqueadas y Google no pierde el tiempo ahí, etcétera, etcétera, porque no tengo mucho rastreo. Vale, en una web grande, en una web con autoridad, la estrategia es totalmente diferente. Sí, porque sí, al final, obvio. esto que estamos hablando, la gente quizá lo esté viendo como algo muy técnico, pero en realidad es más estratégico que técnico, porque 100%. yo estoy seleccionando realmente lo que quiero. Pero siempre digo, es que la estrategia parte de la parte técnica. Si tú no controlas la parte técnica, no puedes hacer la parte estratégica, Total, porque no sabes muchas de las cosas que puedes hacer. Entonces eso que yo pienso de, no, es que hay una parte que es SEO estratégico, una parte que es SEO tal. No te montes películas. Todo tío. parte de saber cómo funciona Google y a partir de ahí empiezas a Eso decidir. es, eso es. Vale, muy buena, me parece bien. Te he metido ahí un poco un plan de marrón para vacilarte un poco, pero. ¡Qué cabrón! Bien. Ah, pero está guapo, si te lo sabes de sobra. Si se lo sabes de sobra. Da igual. Pero no me puedes hacer estos atracos. Encima no me dabas ni contexto. Joder, a muerte. Vale, ¿Te imaginas que yo voy a decir alguna barbaridad? No pasa nada y todos la cagamos en plan ahí full veces, tío, así que no pasa nada. Vale, bien, entonces, bueno, en verdad ya lo hemos hablado prácticamente todo a nivel de, en plan de cómo. Sí, es que hemos hablado todo. Esta te la guardo. De cómo solucionarlo. Entonces, vale, a nivel de soluciones ya he dicho prácticamente todo lo que se puede hacer con diferentes casuísticas y diferentes contextos, ¿vale? Así que creo que no nos podemos quejar con esto. ¿Pero pensamos igual en todo lo que yo te he dicho? Sí, bueno. ¿No quieres añadir nada? Joder, yo te lo he dicho todo sin pensar, rápidamente, sin analizar ni nada, según me salía. Seguro que me he dejado cosas. Ya, pero, o sea, creo que muchas veces, o sea, lo que haríamos está claro, pero muchas veces a la hora de implementarlo es muy jodido. Por eso digo. Plan, a ver, la mejor final, solución es esa. Le mete un no index, todo el mundo lo puede implementar. Claro, justo. Cuidado. O sea, yo creo que lo más sencillo es meterle un no index y hasta ahí acabas jodiendo y la paginación y luego bloqueas paginación. Aún así, claro, siempre te acaban quedando luego, vas a tener módulos de productos relacionados que te va a estar lanzando esos productos igualmente. O sea, al final sí es verdad que cortas mucho rastreo, pero no, porque el módulo de productos te lo cargas, lo metes con. En plan, te lo cargas, pero no, sí. Pero que sí, es verdad. O sea, en plan que decir que o metes siempre los mismos que más te interesan y genera, bueno, ¿qué más da si está? Oye, generas esa. Claro, es que es un poco. Es que como son URLs no index no se van a rastrear mucho y no va a tener acceso desde ningún sitio. Lo que te digo es en las URLs no index solo poner los productos relacionados que realmente en esa categoría están indexados. Sí, justo. No va a hacer mucho, pero mejor eso que enviar señales a URLs que están indexadas. Y también sobre todo lo que dices que el tema es que tendrías que controlar las breadcrumbs también. Claro. Es que es una movida. Sí, tienen varias connotaciones, pero se puede hacer, ¿eh? Y que, no, 100%. Y que luego también, muy bien también lo que dijiste, que es más fácil, pero que es que no hagas todo eso y luego subas el sitemaps con los productos ahí. Claro, que yo estaba pensando que te lo sube automáticamente, pero realmente creo que no me equivoco si digo que cuando tú le metes a una, por ejemplo, Shopify o WooCommerce, etcétera, cuando tú le metes un no index a la URL, ya no se sube, no te la mete automáticamente. Vale. Porque creo que Shopify tiene el sitemap de page, el sitemap de collections y el sitemap de product. Vale. Sí. Me gusta el MV. Bien, entonces, por último, seguimos hablando a nivel de contenido semántica, muy importante también, y me parece un aspecto clave en, cuando tienes un e-commerce, entender muy bien, bueno, esto es una cosa que hay que hacer siempre, ¿vale? Pero entender muy bien el intent de las queries en tu keyword research, ¿vale? Porque al final en un e-commerce siempre vas a tener tanto informativo como es como está muy disgregado, ¿vale? O sea, al final vas a tener una keyword muy similar para una categoría, otra muy similar para el producto y seguramente otra muy similar que puedes hacer un artículo de blog o a nivel de opiniones o de comparativa. Entonces, al final esto hay que tenerlo bastante bien controlado y un problema muy típico suele ser que te lo metes todo pues en la categoría, por ejemplo, ¿no? Y igual, por ejemplo, la de portátiles gaming. Y le metes, ¿cuál es el mejor portátil gaming dentro de la categoría? No, eso iría en un post, ¿no? Y todo esto. Sí. De hecho, cuando se suelen hacer estrategias de SEO, pues hay dos partes, ¿vale? Una parte donde la gente recomienda ir a por long tails, ir a por el blog, ir a por tal cuando estás empezando. Otra parte donde la gente recomienda, oye, si tienes cierta autoridad, ves a la parte transaccional que la estás que realmente es la que te va a dar dinero y te centras, el primero se centra en el blog. El segundo se centra en transaccional. Pero realmente aquí como lo trabajamos es, si yo, va por secciones, es decir, si yo voy a trabajar, me pongo el mismo caso, la sección de electrodomésticos y dentro de electrodomésticos voy a trabajar la sección de lavadora, porque creo que es la que más le gusta a Google, donde tengo esa oportunidad, ¿vale? La zona ganadora, que yo siempre llamo, lo trabajo todo a la vez. Winner Zone. Sí, Winner Zone.
Trabajo la parte transaccional y a partir de esa parte transaccional trabajo toda la parte de comparativas y trabajo toda la zona informativa. Con lo cual he cubierto todo y soy muy poderoso en esa temática. Y funciona que te cagas. Lo hacemos a la vez. Todo el mundo hace o una, o otra, o primero esto, o lo otro no. Hazlo a la vez porque luego, a posteriori, no te vas a acordar de lo que tienes que hacer y nunca vas a poder hacerlo. Justo. Entonces te conviertes como en una microreferencia en esa zona y nos funciona que te cagas. Y en búsquedas mixtas, en intenciones mixtas, donde Google te muestra varios resultados para una misma palabra clave, o sea, diferentes intenciones, apareces 2 veces sin ningún problema. Un puñito. Es verdad. Sí, no. Sí, es verdad. Porque es que, o se hace esto, o se hace esto, o se hace lo otro. No, es que se puede trabajar toda la vez. Yo, de hecho, 2 apuntes a lo que acabas de decir. Aparte de que trabajamos igual. Yo también he de decir que trabajo mucho así, también porque me es más cómodo ahora hacer un keyword research. Hombre, por supuesto, claro. Tiras de, en plan tiras de primer término y luego te haces ahí todo. Pero sí es muy cierto que al final te acabas haciendo fuerte en un topic y todos los subtopics debajo los acabas rankeando. Ya no por mejor la relación que haces del contenido, que también, sino por que te permite desde cero empezar a hacer el enlazado interno como tiene que ser. Si no, luego, hostia, ya cómo encajo esto y cómo encajo lo otro, etcétera, etcétera. Lo tienes todo en cuenta. Sí, y luego también como segundo punto, que parece muy interesante, que esto lo hacía con un cliente que ya no tengo por desgracia, y lo que hacíamos es una farmacia y, claro, la farmacia es una fucking movida. Entonces, hicimos una cosa que no es tampoco lo común, ¿vale? Pero que fue currarnos a muerte. O sea, la subida de productos la hacíamos de manera controlada, pero muy controlada, ¿eh? Rollo, te hablo de entre 30 y 80 productos al mes solamente. Nos curramos a muerte el contenido de los productos y luego full link building de calidad. Y, tío, pega unos petardazos, pero porque, sobre todo, viene todo por los productos. Las fichas tan curradas que todo el tráfico viene por productos. Bueno, y porque se buscan también. Claro, obvio, sí. Y entonces, claro, es como que generalmente eso no es lo que, en lo que más es, en plan, pues como que la gente se suele centrar y empezar, si puedes controlar la subida de productos más o menos a menos de 100 al mes, ¿no? O 100 o 150. Y puedes generar, al menos para el 50% de esas fichas, un contenido de putísima madre. Porque a nivel de valoraciones, a nivel de prospecto, a nivel de tal, joder, está muy guay porque se buscan mogollón los putos productos, tío. Sí, hay en temáticas y en comercios electrónicos, en nichos de mercado, que merece incluso más la pena trabajar muchísimo más o ponerle foco en los productos, porque al final es como yo digo, son los muchos poquitos. Yo prefiero tener 50 URLs con una visita, ¿vale? Que una URL con 50 visitas. Sí, además también la dependencia de negocio la tienes mucho más... Correcto. Sí. Es más difícil que Google te quite tráfico de 50 URLs que de una. Justo. Puto Google de mierda. Vale. Vale, entonces, luego también, ¿qué opinas, por ejemplo, del típico contenido que se hacía mucho antes, tío? Y creo que quien lo empezó a hacer fue Rollo Zalando, y de ahí yo creo que le copiamos a todos. El típico super contenido, que esto lo preguntan mucho también, ¿no? Decir, oye, le meto 1000 palabras ahí debajo del grid de productos, tal, no sé qué, texto SEO. Yo he de decir, ¿vale? Yo en verdad me tiro un poco el rollo diciendo, el SEO semántico, tal, no sé qué, no te hace falta, tío, eso es una mierda, tal. Pero, he de decir, te lo juro que clientes que lo hacen, tío, funciona, tío. Y en verdad dices tú, joder, ¿por qué? No quiero que funcione, en verdad. Yo vuelvo a lo mismo de antes, todo depende del contexto. Si eres MediaMarkt, no lo necesitas. Pero si estás empezando, necesitas darle información útil a Google. Y si no puedes editar esa categoría, no puedes manipular o hacer un diseño de layout que esté chulo, y lo único que puedes es meter contenido justo debajo o justo encima, pues hazlo. Sí. Total. Vale, y luego ya por último, a nivel de contenido y más semántica, también acordarnos de, siempre los esquemas son importantísimos y más hoy en día, ¿no? Con el EAT, pero minimísimo esquema product en los productos. Sí, esquema, FAQ también, breakdown list. Sí, pero bueno, aún así, si te tuviese que quedar con uno, yo en e-commerce sería product. Sí, ¿vale? Product, pero yo lo combinaría siempre con las FAQ. Sí, claro. Sí. Porque al final, cuando vas a hacer una compra, siempre te haces ciertas preguntas. Quizá no en todos los nichos de mercado, pero en muchos sí. Preguntas trascendentales. Correcto. Vale, joder, bien, pues ya le hemos dado la parte de contenido vamos y de semántica. ¿no? Increíble.
Bueno, bien, pues vamos 50 minutos. Y nos Bueno, falta 50 todavía... minutos, pero que si nos ponen a por 1,5, estos son 30 minutos. Sí, la verdad que sí. Vale, entonces ya hemos cubierto bastantes cosillas, la verdad, a nivel de e-commerce, ¿no? Hemos ¿Queda tocado todo esto? Sí, claro, queda la parte de popularidad, arquitectura web. Parte 2 Y de la ahora- parte 3. Vamos a hacer una segunda parte de Tío, este. esto es una puta locura. Va a haber un podcast de 2 horas y no pasa nada, tío. O sea, ¿Me estás vacilando? ¿Quieres partirlo? No sé. Vale, bueno, en plan como quieras. ¿Elegir? No pueden elegir. A ver, esto es un debate en directo, de hecho. Yo creo que sí es verdad que a nosotros a nivel de producción nos cunde más partirlo en dos, porque así tienes más contenido para más mes, pero también podemos probar a hacer un podcast de 2 horas. Venga, dale. ¿Sí? Venga, popularidad. Buf, vale, guay. Bien, entonces hemos tocado, ya hemos tomado la decisión on the fly. Hemos tocado la parte de rastreo para e-commerce, la parte de indexación, la parte de contenido y ahora nos vamos a la parte de ¿qué? De popularidad y arquitectura web. Bueno, en verdad sí que va a ser bastante, pero yo creo que lo vamos a... Entonces yo sí que creo que lo vamos a dejar para otro video podcast, ¿no? Correcto. Así que nada, vamos con la popularidad de la arquitectura web en el siguiente video podcast. En la parte 2, o sea, esta era la parte 3 de estrategia SEO donde nos centrábamos en e-commerce y hemos dicho estrategia SEO para tiendas online y ahora va a ser la parte 2 de la parte 3. Es increíble. Así que le vamos a titular a este vídeo estrategia SEO para tiendas online y al siguiente le vamos a titular al vídeo estrategia SEO para tiendas online, parte número 2. Así que... O sea, en verdad he de decir que... O sea... Iba a despedirme. O sea, perdón, pero es que todos los vídeos, o sea, en verdad iba a ser solo un podcast, que era el de estrategia SEO para tipos de web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos liamos y en la introducción, sin hablar de ningún tipo de web, cuando hablamos de incertidumbre y demás, ya se nos quedó en un podcast. Claro. Luego se nos quedó en un segundo podcast SEO para blogs y SEO para webs corporativas. Ahí. Y dijimos, venga, pues en el tercer podcast hablamos de SEO para e-commerce. Lo que vamos a hacer es que Estos son no 4. pasen 15 días, como siempre, entre uno y otro, y este podcast lo vamos a lanzar una semana uno y a la siguiente, antes de que se cumpla una semana, el otro. Y así tienen la parte 1 y la parte 2. Es increíble. Así que nada, pedir y comentar, porque cuanto más comentéis, antes subimos la parte 2. Y también comentar de qué os gustaría que habláramos en los siguientes podcasts. Así que nada, nos despedimos de este podcast. Te despides tú hoy. Vale, pues nada, espero que os haya gustado. Hemos hecho la parte de SEO para e-commerce, hemos hablado de rastreo, de indexación, De contenido. de contenido y semántica, y en el último podcast hablaremos sobre popularidad, arquitectura web y típicos errores SEO de e-commerce. Así que nada, un abrazo. Chao, chao. Chao.